Bueno, espero que todos hayan tenido la oportunidad de contactar a Fanny para poder recolectar súper bien. Y ahorita vamos a proceder a la siguiente presentación, la cual va a ser mejores prácticas de un sistema de información de mercados, una perspectiva hemisférica realizada por el señor Frank Lam, que es el actual secretario técnico del OIMA. Frank. Gracias, Zenil. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Thank you. Comenzar mi presentación, quisiera aprovechar el momento para compartir un par de anuncios también con ustedes. Y uno es que estas presentaciones en PowerPoint van a estar la próxima semana en la página de OIMA. Y con el ánimo de reducir el uso de papel, no las imprimimos, así que ustedes van a tenerlas disponibles a partir de la próxima semana. De igual forma, estamos grabando todas las presentaciones para que compañeros en los CIMAS también las puedan escuchar en caso que estén interesados. Finalmente, también quería informarles que al final de cada módulo vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde todos esperemos podamos interactuar con los facilitadores de esta actividad. Voy a, si me lo permiten, comenzar mi presentación y compartir con ustedes lo que nosotros hemos llamado las mejores prácticas de los CIMAS. Y estas mejores prácticas de los CIMAS fueron un trabajo que realizó OIMA en el año 2006, basado en 19 países de América Latina y el Caribe. Cuando nosotros hablamos de CIMA, la FAO define un CIMA como un instrumento estructurado que recolecta, analiza y comunica información acerca de mercados y comercialización. En ese sentido, para los usuarios, este sistema debe estar diseñado para incrementar lo que hemos venido hablando en las presentaciones anteriores, tanto de Estados Unidos como de Honduras, la transparencia del mercado y poder tomar decisiones mucho más inteligentes, no solamente a nivel del productor, sino también a nivel de los otros agentes de la cadena de valor. En ese sentido, OIMA, tratando de cumplir con sus objetivos y su misión, encargó la elaboración o la identificación de las mejores prácticas, sobre todo para poder identificar las características y la metodología de los sistemas que en ese momento estaban participando, orientado en lo que nosotros sabemos son las tres funciones principales de los CIMAS, que son la toma de datos, el análisis de los datos y la diseminación de la información. En ese aspecto podríamos decir que las mejores prácticas se pueden definir como el conjunto de los procedimientos que son aconsejables para el buen desarrollo y desempeño de un CIMA en nuestros países. Es decir, son los estándares ideales que nosotros como CIMA estamos tratando de alcanzar en nuestro quehacer diario. Para ello, nosotros también elaboramos lo que llamamos una lista de chequeo, que básicamente son unas variables que nos permiten verificar el comportamiento de estas prácticas que nosotros estamos y vamos a discutir esta mañana. Con ello, con esta lista de chequeo, se nos permite poder conocer si las condiciones que están en el CIMA están cumpliendo con los procedimientos que nosotros tenemos establecidos. Estas mejores prácticas que elaboró OIMA prácticamente son 24 divididas en las tres funciones que les había mencionado, 7 para la toma de datos, 7 para
el análisis de los datos y 10 para la difusión de la información. E igualmente, estas mejores prácticas tienen una lista de chequeo, que son las condiciones que se deben de verificar para que estas mejores prácticas se cumplan. Y en ese sentido, pues son 14 para la toma de datos, 26 para el análisis y 30 para la difusión de la información. En la etapa 1, que tiene que ver con la toma de datos, como producto del trabajo que se hizo, se encontró que una mejor práctica es cuando el CIMA cuenta con un manual de operación para la toma de datos, es decir, un manual escrito. Ya, normalmente todos sabemos cuando trabajamos en estos sistemas de que lo que no está escrito no existe. Y es fundamental que, principalmente para los CIMAs que están ahora formándose o en proceso de formación, la existencia de un manual definitivamente es un elemento fundamental que nos permite poder no solamente tener la metodología de la toma de datos, sino también tener estructurado e identificado el número de muestras, los horarios, los materiales, las fuentes de datos, etc. Y existe una lista de chequeo que ustedes pueden ver ahí, que es si existe el manual escrito, si es consultado por los reporteros de mercado y si se cumple de forma interna el control en este manual. Una segunda práctica es que el CIMA cuenta con reporteros de mercado reclutados a través de un proceso técnico y capacitados para esta función. Para ello, la lista de chequeo son las normas de reclutamiento aplicadas al personal y, en segundo lugar, si existen normas de capacitación y entrenamiento para el personal que está ingresando al servicio. Una tercera práctica tiene que ver con la disponibilidad de recursos logísticos que tengan los reporteros de mercado para cumplir su labor, así como un proceso de mejoramiento continuo que vaya acompañado con eventos de capacitación y evaluación, así como ajustes que esté haciendo el CIMA en función a la labor que éste realiza. Obviamente, como hemos discutido y sabemos todos, una lista de chequeo es el presupuesto que pueda tener el CIMA para poder operar este servicio y un programa de eventos de capacitación para los reporteros, incluyendo pasantías, seminarios y otras actividades. Para su información, por ejemplo, nosotros ahorita con los países de Centroamérica y República Dominicana, en el mes de septiembre vamos a tener una serie de eventos justamente para capacitar a los reporteros de mercado, que consideramos que es una de las funciones claves en cualquier CIMA. Siempre en la toma de datos, la práctica 4 que identificamos fue: los reporteros de mercado cuentan con una lista de informantes calificados. Este es un tema que lo hablamos hace un momento. Y la lista de chequeo es que se cuenta con una lista de agentes con un alto nivel de conocimiento y existe una lista básica de informantes que puede complementarse con encuestas al azar. Probablemente muchos de ustedes tendrán alguna discusión y en la sesión de preguntas y respuestas espero que podamos interactuar en este sentido. Una práctica 5, y esto es muy importante y creo que México lo va a tocar en más detalle. Existen normas sobre validación de la información recolectada en fuentes distintas a las informantes consultados o con otros informantes. Y la lista de chequeo, de nuevo, son las normas escritas o las prácticas de rutina que sean adoptadas por el servicio. O sea, la validación de la información es fundamental, ya que nos permite tener la seguridad de la veracidad con que nosotros estamos recolectando esta información. Siempre en toma de datos existe la práctica 6, que es el CIMA ha realizado un estudio sobre la cadena de los principales productos que permiten definir técnicamente los puntos de toma de datos y los niveles de precio, tanto a nivel de productor, mayorista como detallista. Esto es un aspecto muy importante porque cada vez más hay un enfoque de cadenas. Ya los países están trabajando no solamente orientados
a uno de los componentes de la cadena, sino hay una visión mucho más integral. Y creemos nosotros que los CIMAS ya deben de tener de igual forma esa visión integral. Hemos visto en varios países ya de que, como lo discutíamos anteriormente, la toma de datos se da a los diferentes eslabones de la cadena de valor, lo cual es muy importante. Para ello, en la lista de chequeo, ustedes pueden ver, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero son fundamentales el hecho de que el CIMA pueda tener una visión mucho más integral en cuanto a la cadena de valor. Una mejor práctica, la número 7, es el CIMA toma precios y complementa con comentarios, volúmenes y otra información de mercados, tendencias, análisis de coyuntura. Consideramos que cada vez más los CIMAs necesitan en alguna forma agregarle valor a la información. Y en esa agregación de valor es importante no solamente el precio como una materia prima, sino también conseguir otras fuentes de información que complementen. Ya hablábamos esta mañana, nos decía el señor Solera, por ejemplo, la información climática es fundamental, la información del comportamiento de otros mercados que influyen los mercados nuestros. En muchos países tenemos producción orientada a la exportación en ciertos periodos, en ciertas ventanas del año, y muchas veces el subproducto ya se queda en el mercado local, influyendo dramáticamente el comportamiento de los precios en ese mercado. Entonces es importante para los CIMA poder complementar la recolección, en este caso, de datos. En la etapa 2, que ya es el análisis de los datos, una mejor práctica identificada es el CIMA cuenta con manuales de procesamiento de los datos e instructivos para las diferentes tareas de agregación de valor de los datos. No voy a entrar en estos detalles, todos ustedes van a tener esta información y por cuestión de tiempo voy a ir avanzando. Pero de nuevo, lo importante es que en cada CIMA podamos tener un manual que nos permita de forma estandarizada y homogenizada todos los procesos se vayan dando, principalmente en esta función, la cual es de suma importancia para el CIMA. Una mejor práctica 9 es el CIMA lleva un listado actualizado de los productos, variedades, unidades de peso y medidas basados en los propios registros de los mercados con el fin de ordenar y publicar la información. Esto realmente ha sido un verdadero reto para nosotros en OIMA a nivel hemisférico y a nivel regional, poder estandarizar la información. Con este proyecto que tenemos en Centroamérica, que lo estamos haciendo específicamente para frutas, esperamos nosotros poder en la región central y República Dominicana trabajar un poco en cuanto a ese sentido, pero es importante para el CIMA que pueda, como ustedes lo pueden ver ahí en la lista de chequeo, disponer de un documento que registre la información de los productos, como les menciono acá, dependiendo del tipo de mercado, por las variedades, la presentación y que esté actualizado de acuerdo a la evolución del mercado. Siempre en análisis de datos, una práctica 10 es el CIMA utiliza un programa de cómputo que le permita administrar la información de manera ordenada y que demuestre eficiencia en el manejo de los datos. Hoy en la actualidad en el mercado existen diversos sistemas de cómputo, hemos tenido incluso instituciones internacionales que han venido a donar sistemas de cómputo. Y lo importante es, viéndolo ahora desde el punto de vista regional, de que cuando nos toca compartir esa información, la migración de la información, que los sistemas sean lo más compatibles posible. Y ese es un reto que estamos justamente, y voy a mencionar de nuevo, teniendo en este proyecto de América Central y República Dominicana. Una práctica 11 tiene que ver con la disponibilidad de las capacidades necesarias para realizar la actualización
y el mantenimiento del programa de cómputo utilizado para el procesamiento de los datos, sea este de origen comercial o de desarrollo interno. En el caso de Ecuador, por ejemplo, se desarrolló un sistema prácticamente a la medida, o sea, como un traje mandado a hacer al sastre, ¿ya? Por un equipo de personal local, y en ese sentido, pues, prácticamente estaba respondiendo, en este caso, ese sistema de cómputo, o está respondiendo a las necesidades específicas del CIMA en Ecuador. La lista de chequeo, como ustedes pueden ver ahí, se cuenta con los recursos económicos, fundamental o humanos, para el mantenimiento. El programa permite que se efectúen modificaciones y se incluyen módulos para el manejo de información conexa, como son las unidades de medidas, envases y unidades monetarias. Siempre en la etapa 2, una práctica 12, es el CIMA utiliza un programa de cómputo que permite procesar la información y compartirla libremente en formato de datos estándar compatibles con otras aplicaciones de computadora. En este sentido, pues, lo que estamos tratando de buscar es básicamente lo que hablamos hace un momento, la compatibilidad, ¿ya?, de los sistemas, para que no solamente dentro del CIMA, sino también otros usuarios de los CIMA directos, muchas veces el Banco Central u otros ministerios, puedan tener un acceso a la información que nosotros estamos suministrando. La práctica 13, identificada, dice: el CIMA utiliza un programa de cómputo para la administración de la información que permite un fácil y simple proceso en el ingreso de los datos, minimizando los errores de digitación. Desafortunadamente, hoy no nos acompaña Trinidad y Tobago, pero en Trinidad y Tobago ellos han estado trabajando con un sistema de PANS, que ellos están recogiendo la información directamente en el mercado y la transmiten al sistema de cómputo. Eso, en alguna forma, reduce los errores al momento de la digitalización, pero por otro lado, pues también es un sistema bastante costoso. Muchos países han querido ver la posibilidad de adquirir un sistema como eso, pero increíblemente existe el temor en algunos países de que en los mercados les roben ese tipo de equipo que andan los reporteros, y en otros países pues se sigue utilizando los sistemas tradicionales. Lo importante es que el sistema nos permita o tenga las alertas necesarias para evitar esos problemas al momento de la introducción de la información. Otra mejor práctica identificada es que el CIMA utiliza un programa de cómputo que permite generar y modificar los reportes o informes para la diseminación de la información, ya sea en medios electrónicos o a través de medios impresos. La lista de chequeo es que el sistema nos permita generar automáticamente estos reportes e informes estándares, y que el sistema también nos permita hacer los cambios necesarios para la diseminación de estos reportes de mercados. Igualmente, que el programa nos permita crear nuevos reportes para tener la facilidad de modificarlos, que nos permita imprimir los reportes, que nos permita también generar estos reportes como en forma de una hoja de cálculo, que haya una posibilidad de hacer una consulta interactiva, no solamente físicamente, sino también a través de la Internet, que para muchos de los países, ¿ya?, es uno de los medios que más utilizan para diseminar la información. Y con eso pasamos a la siguiente y última función, que tiene que ver con la difusión de la información.
Una buena práctica es que el CIMA promocione el sistema y cuenta con una política definida orientada a incentivar la difusión de la información, a expandir su radio de acción y a conseguir un mayor número de clientes y usuarios. Definitivamente que, como decía al inicio, en la lista de chequeo, una de las variables es que existan documentos, ya sea manuales o instructivos, que definen esas políticas y que a la vez hayan mecanismos que nos permitan verificar que esas políticas están debidamente implementadas. Hemos tenido casos de CIMAS, por ejemplo, en donde la información tiene que ir primero al ministro y una vez que el ministro la aprueba, es diseminada. Entonces, eso le quita el concepto de oportunidad, ¿ya?, a la información en este sentido. Una práctica 16, siempre en difusión de la información, es que el CIMA genera informes en un formato que permita la fácil lectura y el despliegue ordenado de los contenidos. Este es un reto que hemos tenido porque muchas veces queremos mandar la mayor cantidad de información, ¿ya?, y muchas veces el usuario no sabe en realidad cómo sacarle el máximo provecho a esa información, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que una de las prácticas ha sido en alguna forma clasificar el tipo de usuario para mandar una información más orientada a sus necesidades. Una práctica, en este caso la número 17, identificada, dice: el CIMA mantiene como política la distribución permanente de los informes entre sus informantes del mercado. Consideramos que los informantes son una pieza clave en todo este proceso y con el ánimo de incentivar y generar transparencia, una buena práctica es que el CIMA pueda también compartir esa información con sus informantes. Una práctica buena, la número 18 identificada, fue: el CIMA mantiene actualizado un registro de los usuarios a quien proporciona los informes. Todos nosotros sabemos, ustedes tienen muy bien identificados los CIMAs, sin embargo, es importante estar actualizando estos registros, verificar que la información que se está enviando es receptada y, por último, se mantiene el registro de usuario con reserva, en este caso confidencialidad, para asegurar la información personal. Otra buena práctica, siempre en difusión, es el registro de usuarios del CIMA debe identificar separadamente a los usuarios que son clientes naturales del servicio a los demandantes de informes por otros motivos, ¿ya? Nosotros tenemos, como sabemos, usuarios del sector público, usuarios del sector privado. Muchos CIMAs ofrecen información a universidades o a otras instituciones y es importante, o una buena práctica que nosotros encontramos en los 19 países, es tener un registro de forma separada en donde se identifiquen cuáles son esos usuarios naturales, que en este caso hablamos de los operadores del mercado, como son los productores, los comerciantes, agroindustriales, etc. Una práctica en la difusión de la información. Another practice is relating information dissemination, best practice, Que son adecuados a los usuarios naturales del servicio, de manera que tengan un acceso efectivo. Y en este aspecto, pues obviamente va a depender de la naturaleza del país. Hoy en día ya muchos países están utilizando SMS como un mecanismo para difundir la información. El colega nuestro Bernabé Tapia de ODEPA de Chile mañana nos va a hablar un poco sobre el modelo que está usando ODEPA para difundir esta información a los usuarios de su CIMA. Una práctica 21 que nosotros encontramos fue que el CIMA cuenta con un portal web como un medio importante para la difusión de la información.
el uso del web no tiene que ser único, ¿ya? Todos sabemos de que muchos de nuestros agricultores pequeños, medianos, no tienen acceso a ese tipo de información. Sin embargo, consideramos que es una buena práctica para un CIMA tener un portal, ya que es una ventana que están teniendo directamente para sus usuarios y para sus potenciales usuarios. Otro aspecto importante que tiene que ver esto es cuando hablamos nosotros del intercambio de información con otros países. Muchas veces una llamada telefónica, un fax o un correo mismo electrónico es muy difícil, pero de esta forma personas de otros países pueden perfectamente acceder, como sucede en la actualidad con el sistema de los Estados Unidos, en donde muchos de los CIMAs ya consultan la información que está disponible en el sitio web. Una práctica en la difusión de la información es el CIMA hace vínculos y cita otras fuentes informativas que complementan la información de precios y mercados. Nosotros consideramos que es importante esta práctica, ya que hay muchos factores que el precio por sí solo no logra recoger y que requieren de una información adicional. Y nosotros hemos estado en ese sentido poniendo un gran énfasis en cuanto a lo que le hemos llamado inteligencia de mercados, en donde adicional al precio estamos trayendo, complementando con una información adicional, cosa que los CIMAs en el pasado, digamos, no han venido haciendo, porque no era su función, pero dadas las necesidades ahora de los usuarios, estamos tratando de no solamente crear las capacidades en los CIMAs, sino también tener cada vez más acceso a esas fuentes complementarias de información. La práctica 23, en este caso, dice que el CIMA consulta a los usuarios naturales del servicio sobre el formato y el contenido de los informes para asegurar que son adecuados a sus necesidades. Yo creo que esa comunicación de doble vía es fundamental. Hemos tenido ejercicios en algunos países en donde el CIMA realiza una reunión mensual ¿ya? Con sus usuarios para tener justamente como una buena práctica esa información que es fundamental para estar actualizando los informes y la información que se genera para ellos. Y finalmente, la última práctica es el CIMA evalúa o recibe opiniones sobre la calidad del servicio. Uno de los aspectos que tenemos que entender nosotros es que como CIMAs nosotros somos prestatarios de un servicio. No hay segunda oportunidad para prestar un servicio, solo hay una única oportunidad. Y en ese sentido, definitivamente que el contacto, como mencionaba anteriormente, con los usuarios de parte de los CIMAs es fundamental. Yo quisiera terminar mi presentación con este esquema que elaboré, en donde si ustedes analizan, ven los diferentes niveles, las diferentes funciones que tenemos, como había mencionado, la recolección de datos, el análisis y la difusión, pero quiero hacer énfasis en estos 5 aspectos que son fundamentales y ya los hemos discutido esta mañana. Uno es la gente. Definitivamente este es un trabajo arduo. Ustedes van a ver que el miércoles vamos a ir a las 5 de la mañana al mercado. En unos países se comienza a recolectar la información a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. Y necesitamos definitivamente capacitar y motivar el recurso humano. Esto lo hemos hablado anteriormente. Un segundo componente es lo que tiene que ver con el equipamiento, con la infraestructura. Definitivamente, desafortunadamente en OIMA nosotros no podemos trabajar en esto, pero hemos venido haciendo esfuerzos para que a través de la elaboración de proyectos, los CIMAs a nivel local puedan tener la facilidad para la búsqueda de este tipo de infraestructura. La administración, parte del objetivo de este taller es justamente sensibilizar a los administradores de estas 3 funciones,
y cómo debemos nosotros de enfocar el manejo, la administración, la gerencia de los CIMAS para que estas funciones se cumplan adecuadamente. El apoyo institucional es fundamental. ¿Ya? Hemos tenido casos en donde esto ha sido el factor determinante para el éxito. Y yo creo que es probablemente el factor determinante. Y es el constante reto que tiene OIMA para que el sistema de información de mercado sea valorado dentro del país, sea valorado dentro de las instituciones. Y es un esfuerzo que todos tenemos que hacer. Y yo desde ahora, como Secretaría Técnica, les pido que ustedes, cuando regresen a sus países, informen a sus autoridades sobre estos eventos para que las autoridades puedan tener cada vez más conocimiento sobre lo que hacemos y, sobre todo, valorar el concepto de información de mercado. Y por último, nuestros usuarios, las relaciones que tengamos nosotros, no solamente con quienes usan la información, sino también con quienes las proveen. Entonces, con esto prácticamente yo creo que estoy terminando con mi presentación. Espero que en la sesión de preguntas y respuestas que tendremos ahora en la tarde podamos participar todos y podamos enriquecer este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank, por tu presentación. En estos momentos vamos a proceder a la siguiente presentación, la cual tiene como título Hacia el cambio, la evolución del CIMA, la cual es la experiencia de Canadá, presentada por la señora Shankaraman, del Info de Canadá. Adelante. Thank you, Enid. Thank you very much for giving me the opportunity. Muchas gracias, Ine, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy para hablarles sobre la experiencia de Canadá. Sobre todo porque hemos pasado por un proceso de evolución, hemos experimentado grandes cambios en cuanto a la forma en que realizamos las cosas en Canadá, sobre todo en lo que respecta a la información de mercado, y estoy contenta de compartir esta información con ustedes. El señor Martínez también les dio valiosa información en su presentación, lo mismo que el señor Frank y los demás presentadores, así que espero que mi presentación subraye los aspectos comunes que tenemos en relación con los sistemas de información de mercado. Quiero colocar esto en el contexto de Canadá. Quiero darles una idea sobre la política agrícola que tenemos en la actualidad. Esta política se llama Growing Forward o Cultivando el Futuro, que se basa en la anterior, que es un compromiso con el sector agrícola. Cada 5 años en Canadá se revisa la política agropecuaria para hacerla más pertinente, para que tenga más que ver y responda mejor a los acontecimientos más recientes. Entonces, es un compromiso con el sector agrícola de Canadá que se enfoca en lograr resultados y refleja insumos de todo el sector. Esto quiere decir que cualquiera que sea la política, esta se formula luego de una serie de consultas con las partes interesadas, los miembros de la industria y los diferentes sectores y regiones de Canadá. Y por esto brindamos programas más sencillos, más efectivos y adaptados a las necesidades locales de los productores. Los 3 resultados estratégicos que hemos identificado con esta política es desarrollar un sector competitivo e innovador que aliente las innovaciones para adaptarnos a los tiempos tan cambiantes, y también un sector que contribuya a las prioridades de la sociedad, por ejemplo, el calentamiento global, un mayor uso de combustibles más eficientes como los biocombustibles, y también un sector se apoya un sector proactivo
proactivo en el manejo de riesgos. Nosotros ofrecemos herramientas como las pólizas, los programas de estabilización que ayudan a los productores a manejar mejor sus riesgos y ser más productivos. La información de mercados es muy importante en todo esto y en todos los subsectores de la agricultura, porque tiene que apoyar estos resultados estratégicos, porque sin una información oportuna, confiable y veraz, no es posible responder a los tiempos tan cambiantes. Una vez más, para subrayar lo que ya se ha dicho, ¿por qué es importante la información de mercados? La información de mercados ayuda a la toma de decisiones, aumenta la competitividad del sector. Esto es a nivel mundial. Ahora no solamente estamos alimentando a nuestros pueblos, estamos importando, estamos exportando, estamos respondiendo a los cambios demográficos dentro de nuestros mismos países. Así que es sumamente importante ser competitivos en este entorno. La información oportuna nos ayuda a lograr esto. Nos ayuda también a medir el desempeño y a evaluar el desempeño de un sector, ver a qué se le debe prestar más atención. También ayuda a tomar decisiones en materia de inversiones, sobre todo para nosotros con respecto al gobierno. Nos ayuda a desarrollar políticas que respondan mejor, programas que respondan y ayuden más a satisfacer las necesidades de la industria, sobre todo en estos tiempos o en momentos en los que ocurre algún desastre. Tenemos un programa de recuperación agrícola ante desastres naturales en Canadá, que tiene el propósito de responder a las necesidades de la industria de inmediato. Por ejemplo, si hay alguna inundación o sequía, alguna plaga que por ocasión de un periodo de cuarentena o que se cierren fronteras. Es importante contar con información sobre los efectos de esa crisis en la industria para poder responder y dar ayuda de inmediato. La información de mercados tiene muchos usos y es fundamental para poder tener un sector agrícola vital, dinámico. No quiero repetir lo que ya se ha dicho, pero contamos en Canadá con programas de seguros para el sector agropecuario, cuyos costos se comparten con las provincias. Nosotros pagamos un porcentaje, los productores también, y las provincias pagan un porcentaje de las primas. Esto nos ayuda con los programas de préstamos, en donde nosotros facilitamos los pagos con base en el potencial de venta a finales de año. Esto es un aspecto fundamental y mi grupo siempre recibe llamadas para pedir, para solicitar información de mercado de manera oportuna relacionada con todos esos aspectos. ¿Cómo ha evolucionado la información con el tiempo? La horticultura en Canadá tiene diferentes definiciones en diferentes lugares. En Canadá esta consiste en frutas, hortalizas. Las papas son un sector muy grande, así que se consideran por separado. También incluimos los ornamentales como flores, miel de abeja, maple o jarabe de arce, ginseng y hierbas y especies. Comenzamos a recolectar información en los años 1920 y la mayor parte de esta información estaba relacionada con actividades que desarrollaba la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá para sus propios propósitos, es decir, para certificar empresas o para motivos de seguridad alimentaria. Ellos lo habían estado haciendo desde hace mucho tiempo, pero su principal función era la inspección de alimentos, no la recolección de información. Así que en 2008 ellos se dejaron esta actividad. Y desde entonces la AAFC se ha encargado de recolectar toda la información. Desafortunadamente, nosotros tuvimos que llenar muchos vacíos porque todos los respondedores que estaban dando información a las agencias de inspección de alimentos en Canadá no transferían la información a nosotros. Así que nosotros enfrentamos un gran desafío y aún seguimos tratando de llenar todos los vacíos. No puedo decir que tengamos la mejor información en la actualidad. En marzo del 2010 se formó mi grupo porque consideramos que necesitábamos enfocarnos en esta actividad de recolectar información de mercados, analizar la información, y yo comencé a dirigir este grupo.
Desde entonces lo primero que hicimos fue, como lo mencionó el doctor Martínez, consideramos que las personas son muy importantes, así es que me reuní con el grupo, nos sentamos y redactamos una misión. ¿Qué es lo que iba a hacer el grupo? ¿Qué está dentro de nuestra competencia y qué no debíamos hacer? Una de las actividades que qué actividades queríamos desarrollar para obtener los logros. Por ejemplo, teníamos el mercado, la información de mercado, pero la información no es útil si no la transformamos en algo más, así que teníamos que analizarla, teníamos que agregar valor a la información y también ofrecer información a toda la cadena de valor, desde el productor hasta el detallista, información completa sobre el sector hortícola. Una vez que habíamos hecho esto, nosotros comenzamos con una serie de iniciativas. Nuestro grupo, con base en las consultas y el trabajo en equipo que desarrollamos, determinamos que íbamos a proveer información de mercado, análisis de información y evaluaciones comparativas para la industria en Canadá, para las partes interesadas relacionadas. Tenemos dos herramientas que utilizamos principalmente. Una es el sistema InfoHort, que es el sistema de recolección de datos electrónico. Y además yo tengo un grupo que se encarga de los análisis. Nosotros producimos perfiles de industria de productos básicos, vemos las políticas de horticultura, etcétera, en otros países, y damos esta información al sector hortícola, a los diferentes actores a nivel del país para que ayudarlos en su toma de decisiones. También hacemos análisis técnicos del sector. Hemos hecho uno del sector de la papa y de las frutas en general. Estamos trabajando también con las hortalizas actualmente y también tenemos un vistazo general Aquí tengo unos ejemplos por si quieren verlo en mayor detalle para que vean lo que hemos hecho con estas herramientas analíticas que le ofrecemos al sector. El sistema InfoHort prepara y divulga informes diarios, semanales y mensuales sobre precios mayoristas, precios libre a bordo, datos de almacenamiento y noticias para frutas y hortalizas a través del sitio web InfoHort. Estas noticias es algo que es información que nos dan todas las provincias, un resumen sobre las condiciones de los cultivos en cada provincia. Esto nos lo dan cada cierta cantidad de semanas y nosotros lo diseminamos a todo el país para que tengan una idea de cuáles son las condiciones en otras regiones del país y ayudarlos en su toma de decisiones. InfoHort inició en el 1995 y como una base de datos en Internet de acceso pagado. Fue desarrollada en conjunto entre Statistics Canada, un consultor privado, y la AAFC, con insumos y el apoyo de la industria. A finales de los 90, Statistics Canada se retiró y el proyecto pasó a ser responsabilidad directa de AAFC. En el 2003, introdujimos algunas mejoras para que todos los informes fueran a través del web y para poder introducir datos de precios mayoristas vía Internet directamente. La versión actual del sistema se lanzó a principios del 2007 con datos históricos. Este sistema es una base de datos basada en Oracle. Actualmente estamos tratando de mejorarla mucho más para hacerla más fácil de usar y que resulte de mayor utilidad para las partes interesadas. En cuanto al estado actual de InfoHort, estamos agregando precios modales. Actualmente presentamos los precios altos y bajos, las fluctuaciones, pero también queremos presentar cuál es el precio más probable al que se haya vendido determinado producto, porque esto es más útil para nuestros usuarios. También estamos mejorando el reportaje, el ad hoc, para hacerlo más flexible. Tenemos un grupo de especialistas que están trabajando con nosotros para mejorar lo que ya tenemos, el tipo de reportes que tenemos, las preguntas que se pueden hacer los usuarios. También estamos trabajando con la industria para expandir los datos que tenemos para poder tener una mayor cobertura. Esto me lleva a hablarles de las publicaciones que tenemos. Como les dije, yo tengo unos ejemplos, algunas muestras de las publicaciones que estamos preparando. Estas contienen retratos de varios productos básicos, hortícolas de las industrias
Tenemos hojas de datos que le damos a las misiones a las diferentes misiones que visitan los países, y para el futuro vamos a tener manzanas, arándanos azules, ginseng, hierbas y especies. Todo esto va a salir este año. También tenemos perfiles cualitativos y cuantitativos. El doctor Martínez dijo que es importante tener análisis objetivos, sin ningún sesgo, y también agregarles valor. Nosotros ofrecemos los datos, pero también tenemos lo que se conoce como inteligencia de la industria. En Canadá tenemos expertos que se encargan de productos específicos. Ellos tienen una información de inteligencia que no la tienen muchas otras personas, así que nosotros tratamos de agregarle valor a la información con esto. Y este año estamos haciendo por primera vez, es mucho trabajo, estamos preparando formatos para presentar a la industria y consultarles y ver qué es lo que ellos necesitan y de qué manera podemos satisfacer mejor sus necesidades. En cuanto a los retos que enfrenta la información de mercados, como dije, la innovación, el renovarse, ver las oportunidades para renovarse, esto es importante. Debemos tener información de mercados veraz y estamos tratando de ofrecer ese tipo de información. Nuestro mercado en Canadá se muestra muy reacio a compartir la información porque algunos de ellos no están seguros de cómo se va a utilizar esta información. Piensan que si nos da la información y alguien más no la provee, entonces esta otra persona va a utilizar su información en contra de ellos. Entonces es importante hablar sobre la importancia de la información de mercados y que ellos vean esto como un esfuerzo a nivel nacional y no regional. Estamos consultando el libro del Departamento de Agricultura. He estado hablando con el señor Long y con el señor Palmer para ver cuál es la mejor estrategia para ampliar la cobertura, porque nuestra cobertura actualmente no es tan buena. También estamos en constante comunicación con la industria. Hemos tenido una serie de consultas para tratar de identificar sus necesidades y ver si lo que nosotros les estamos dando les resulta de utilidad. También estamos tratando de ofrecer información de minoristas, sobre el mercado de minoristas, para poder cubrir toda la cadena de valor. También hay que seleccionar los socios adecuados para obtener la información. Estamos acercándonos a las asociaciones de productores a nivel de las provincias. Hemos tratado de establecer algún tipo de alianza con algunas organizaciones, algunas de las cuales ya he mencionado. En estos tiempos de limitaciones económicas, obviamente nuestro presupuesto se ha reducido considerablemente, por lo que estamos tratando de hacer más con menos. No sé si podemos hacer en realidad más con menos, pero sí queremos ofrecer un producto de buena calidad. En lugar de identificar 10 o 15 prioridades, hemos identificado únicamente 3 y 4, nos concentramos en ellas y tratamos de lograr los mejores resultados posibles. Finalmente, en cuanto a las oportunidades, forjar alianzas. Esa es una buena oportunidad de forjar alianzas. Ya hemos hecho esto con el Consejo Agrícola de Canadá. Estamos tratando de obtener más información de mercado. Tenemos una alianza con la Asociación de Cultivadores de Papa para ver cuáles son sus necesidades y cómo podemos trabajar de manera conjunta para satisfacer esas necesidades. Como les dije, no se trata de una iniciativa del gobierno únicamente, la responsabilidad debe ser compartida. La industria debe compartir y asumir parte de la responsabilidad. Así que espero que estemos en el rumbo correcto al forjar estas alianzas, y a través de este foro del OIMA espero contar con la colaboración y tener un espacio abierto para la discusión en cuanto a los retos que enfrentamos, y que podamos compartir información sobre cómo podemos encontrar información para desarrollar buenos sistemas de información de mercado y para que en el futuro nuestra información sea comparable y que la puedan utilizar todos, no solo a nivel de nuestros países. Con esto quiero terminar mi presentación. Muchas gracias por su tiempo y por su atención, y luego me podrán hacer cualquier pregunta que tengan. Gracias.
Muchas gracias, espero haberlo pronunciado bien, por su presentación. Y en estos momentos vamos a continuar con la presentación del CIMA de Ecuador, la cual es una reestructura exitosa, ¿verdad? Es presentada por el señor Víctor Buccelli, de Sigagro de Ecuador. Bien, muchas gracias. Sí, el título es contar algo sobre la experiencia de lo que ha sido el sistema de información agropecuario en Ecuador. Voy a pedir disculpas nada más, la traducción en inglés no creo que contiene... Oh, bueno, sí, perfecto. Eso es algo que lo había meditado, contar la experiencia. Y lo cierto es que me pregunté, ¿la voy a contar toda? Si la cuento toda, pues creo que corro el riesgo de que calculen la edad de quien está exponiendo. Así que me limito solamente a los últimos 15 años, pero sí les puedo decir que la primera persona que conocí, y ya era una persona con mucha experiencia en todo el tema de la información agropecuaria, es el señor Luis Fernando Palmer. Así que sí, en realidad es un maestro, no solamente por eso, sino por toda la enseñanza que ha dejado pues a nivel de Latinoamérica con su presencia dentro no solamente de OIMA, sino del USDA, y es algo que rescataré dentro de mi presentación también. Te voy a agradecer también a los quienes antecedieron en sus presentaciones de una u otra forma. Prepara poco a la audiencia en ese sentido de saber las buenas prácticas que se deben considerar a la hora de implementar un sistema de información. Muy importante lo que Terry Long nos contó sobre los factores claves. Me dejó muy impresionado el tema de la exposición Canadá en cuanto a por qué es importante la información. Y a veces perdemos eso que es obvio, pero no lo decimos, y muchas de las cosas que acabo de ver me parecieron muy bien que estén por escrito. Eso refuerza cada vez el algo que yo siempre he mencionado en sistemas de información. Si el sistema de información no es o no la convertimos en una política de Estado, creo que tendríamos una gran posibilidad de que eso no funcione en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que voy a rescatar de mi presentación. El vender un sistema de información como un producto que debe ser parte de una política de Estado, de gobierno. Adolfo Martínez de la FIA ha contado más bien una versión desde el punto de vista de un sistema de información con fondos privados, y creo que eso también es válido, y también pues cosas que aportan desde la perspectiva netamente privada sobre lo que es la información per se. Así que empiezo con la experiencia, y esto pues parte de... Creo que muchos de los países hemos experimentado fondos de USAID para siempre USAID en ese sentido, la información la ha visto como una buena inversión en el sector agropecuario y lo ha financiado en algunos países. En Ecuador tuvimos entre el 88 y el 95 en materia ayuda económica, pero en materia de información fue muy marginal lo que se pudo hacer allá. Más se dedicó a elaborar informes sobre la base de datos existentes dentro del ministerio, que había a disponibilidad de los usuarios, tanto privado como público. No era mucha información, más bien limitada. Después, con esa experiencia y todos con la
algo en mente llamado hay que reforzar el sistema de información, se solicitó fondos de préstamo de deuda pública, Banco Mundial apoyó y financió el proyecto SICA, por sus siglas, Sistema de Información y Censo Agropecuario. Esto estuvo durante los años 95 al 2003, del cual participé como subdirector de este proyecto con fondos del Banco Mundial, y por primera vez podríamos decir que se implementa un sistema de información dentro del Ministerio de Agricultura en ese tiempo. Se invirtió mucho, y esto lo pongo acá por una sola razón, que lo voy a concluir después. Se invirtió mucho en lo que fue capacitación. En esa época, $1,500,000, en contratar una consultoría compuesta por Texas A&M, y tengo entendido pues que el USDA formó parte de ese grupo de capacitación por 4 años, un pensum muy bueno, equivalente a una maestría en tema de economía agrícola. No solamente se lo dictó a las personas que trabajaban para proyectos SICA, sino para personas del Ministerio de Agricultura. Los resultados, bueno, en esa época hablábamos de 900.000 visitas mensuales en la web. En esa época era una cantidad grande de visitas, ahora quizás no, pero creo que uno de los indicadores de medición del éxito, pues, sería este. 7 años después, confirmamos que el problema de la institucionalización apareció. Dejó de ser simplemente una sospecha, se convirtió en una realidad. Se perdió todo ese sistema de información. Se volvió a los métodos subjetivos de recolección de datos y la estructura que había pues quedó desmontada. Y quizás la reflexión a la que nos lleva esta lámina es que cuando se haga una transición de un proyecto financiado con fondos externos cuyos salarios son generalmente superior a lo de la institución pública, quizás un primer paso como el que las personas que vayan en el futuro a adoptar ese sistema de información, desde el primer día invitarlos a trabajar como contraparte del sistema de información y no pensar al final de la etapa de desarrollo del proyecto, decir, bueno, hay que dejar esto en el Ministerio de Agricultura, busquemos a las personas que se van a hacer cargo de esto, pero lo hacemos al final, o en este caso lo hicimos al final. Y naturalmente eso fue uno de los graves errores que se cometió en cuanto a este proyecto específico. Entonces, la recomendación es, si es que hay una transición de fondos externos, cuyos salarios son mucho más altos que los de los profesionales de las respectivas instituciones, ver la manera de que estas personas desde el primer día de desarrollo del proyecto se integren. Esto ustedes lo conocen, solamente recordarlo, axiomas para el desastre, y creo que esto lo sufrimos, lo vivimos en casi la mayoría de países que estamos en esa transición de ir hacia un estadio superior, y es que generalmente contamos con presupuestos limitados. Siempre eso es un problema. Cuando uno se acerca a las autoridades con esto de que hay que mejorar la información, uno les dice, levantar información cuesta, pues ya se ponen en una actitud de, bueno, ¿y con qué cosa me viene ahora? Y cuando se les dice que levantar información con calidad es aún más caro, son dobles reacciones las que uno obtiene frente a los tomadores de decisiones o al menos del presupuesto. Y por otro lado, la cultura estadística, yo creo que en los últimos tiempos existe ya una
aceptación de que hay que trabajar con información, que cada vez hay que basar los planes de desarrollos o los planes o los programas sobre una información y que ésta sea pues actualizada. Así que si es que se da esto, presupuesto limitado y una estructura estadística que no sea muy buena dentro de los tomadores de decisiones, naturalmente ningún sistema de información podría ser o tener la característica que se desea, ¿no? Así que esto es, creo yo, los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de vender ante las autoridades el por qué meterle unos cuantos dólares más a la implementación de un sistema de información. Y creo también, por otro lado, que a veces nos olvidamos de que somos malos vendedores. Sabemos que es importante, pero no lo sabemos transmitir. Y eso me recuerda a tu presentación, y es descubrir todos y cada uno de esos tips que son obvios, pero que puestos en orden y dan una imagen de, wow, mira, para eso sirve la información. Y lo dijiste muy bien. Así que ahora viene un poco la evolución de qué es lo que ha sido el cigarro, nuestra experiencia en Ecuador. Nada más para graficar que cigarro pues era y es hasta ahora, porque los estatutos todavía no salen, los estatutos es aquello que sale en el registro oficial y lo dice desde a partir de ahora pues ya existen jurídicamente. Esto todavía somos una dirección que está por debajo de una subsecretaría denominada de servicios técnicos, pero bueno, el objetivo del cigarro es lo que ustedes conocen, lo han visto en todo sistema de información, es el generar, proveer información actualizada, confiable, oportuna, y en este caso, pues no solamente de información coyuntural, sino estructural, como ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tipo de información maneja el cigarro en Ecuador? Una estructural, que tiene que ver con uso del suelo, aptitud del suelo, que es para qué es bueno mi suelo, y hidrogeología, o quizás lo conocemos más comúnmente como agroclima. Tenemos también la parte coyuntural, que es en la que todos creo que en los países hacemos, precios, un módulo sobre estado de los cultivos, que nos cuenten nuestros investigadores en campo sobre qué es lo que está pasando allá, si hay plagas, enfermedades, cómo están estos afectando a los cultivos en el campo, y finalmente pronósticos de producción. Sobre la primera parte, la estructural, sobre los tres temas que les había mencionado, nosotros como Cigagro tenemos la rectoría a nivel nacional sobre la investigación que se haga en esos temas. Y aquí quizás detenerme, y lo he puesto nada más, los convenios que hemos celebrado para graficar el por qué que hemos migrado a un estadio superior en cuanto a ser considerados como sistema de información que merece o merecería una posición dentro de la estructura actual más protagónica y quizás con más autonomía de la que ahora está. Ahora recuerden que, como les mostré, somos una dirección dentro de una subsecretaría. Tenemos dos grandes convenios, uno SIC-Tierras, es básicamente levantar el catastro rural en el país a una escala 1:5000 y una cobertura nacional. Este proyecto, bueno, no es un proyecto, ya está caminando, este programa está financiado con fondos externos, cuesta algo así como 260 millones de dólares, de los cuales, de todas las variables que se investigan,
son alrededor de 17, nosotros colaboramos con 3 de ellas, que son las que ustedes ven ahí. Tengo un equipo de 80 personas en SIGAGRO contratados para hacer solamente la investigación o levantamiento de esa información. Con CLIRSEN, que es una institución militar, asimismo, con fondos de $8 millones, estamos haciendo, levantando información multipropósito, escala 1/25.000, sobre una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos grupos, asimismo, numerosos que trabajan con nosotros en esto. En cuanto a lo que es la información coyuntural, nada más contarle que hemos también, asimismo, a través de convenios, con los organismos de planificación del Estado, con organismos de investigación como el INIAP y superministerios, los conocemos allá como superministerios, estamos en el Ministerio Coordinador de la Producción, han metido plata también en temas de equipos, consultorías, y lo más importante en la plataforma tecnológica que lo ganó concurso público el IICA Ecuador. Y con el sector privado, cada vez más, por ahora se ha firmado con un gobierno provincial del Oriente. Bueno, OIMA ha sido un factor también importante en cuanto a lo que es afinar ciertas herramientas del sistema de información. En este caso participaron Frank y también Luis Fernando. Hicieron una evaluación de nuestro sistema por el año anterior y pues eso es una de las cosas buenas que nos ha dado OIMA a Ecuador en ese sentido del apoyo de evaluación de nuestros sistemas de información. Y con EIFIS estamos ahora en la firma de una investigación de mercados de aves vivas en el Ecuador, con fondos de EIFIS. Así que es parte, yo creo, del éxito de esta migración del sistema anterior a lo que ya voy a presentar, es esta relación muy de cerca con los sectores públicos y los sectores privados, donde han sido parte también del apoyo. Que a la hora de políticamente empujar la creación de lo que es y lo que será el Sistema Nacional de Información Agrícola, pues ellos han apoyado y las cosas dentro del sector gubernamental ese apoyo ha permitido que estemos en la situación siguiente. ¿Qué es el cambio que se está dando? Pues lo que era el SIGAGRO, más una dirección que todos los ministerios lo tienen, que es informática, se fusiona y se crea el Sistema de Información Nacional Agrícola. Va a estar como única autoridad por encima del Sistema de Información Nacional Agrícola el señor Ministro de Agricultura, y este sistema, la Coordinación General del Sistema de Información, no va a depender de ninguno de los 3 viceministerios. Cada viceministerio tendrá sus subsecretarios, así que estamos dando un salto cualitativo de 3, 4 cadenas o personas en la cadena de mando antes de llegar al ministro. ¿Qué medios y productos se ha diseñado y están diseñados? Tenemos un gran geoportal para publicar la información estructural del agro, todos los mapas, todos los shapes, todas las ortofotos que están ahora actualmente tomadas en el país. Ya estamos en el 60% del área cubierta con fotografías aéreas de resolución submétrica. Tenemos un website donde se muestra la información coyuntural. A modo de prueba, podríamos quizás darle un clic acá, donde dice website, con el mouse. ¿Está conectado a internet? No. Quizás para el resto de las láminas que tenemos, si lo conectas. Bien, lo podríamos hacer en unos minutos más.
Y finalmente creo que el tema de los SMS es algo que todos lo conocen, lo han escuchado. Lo que sí les puedo decir que quizás en el tema de precios en Ecuador sea el medio más efectivo para transmitir la información del día. Ecuador es un país de 14 millones de habitantes, 14, no creo que llegamos a los 14 millones de habitantes, pero sí están registrados en la Superintendencia de Comunicaciones algo más de 14 millones de celulares activos. O sea, que estaríamos hablando de, per cápita, un celular persona. Y es realmente sorprendente a veces estar en el campo y ver a las personas que andan con su celular como ya no un instrumento como un instrumento de trabajo. No es de comunicación con sus parientes más cercanos, sino ya lo están viendo como algo necesario para su negocio. Entonces, esto lo tenemos, si le damos un clic en SMS, más abajo. Ya lo tenemos, ya está conectado. Y eso fue concebido como una ruptura de las asimetrías de información, el SMS. No me voy a detener en los objetivos. El tema es reducir márgenes de intermediación en la cadena de comercialización de los productos agropecuarios. Esto está más orientado a brindar un servicio a los productores y a los agentes de mercados mayoristas y bodegas comerciales. Nosotros vamos a recolectar la información. En la parte de almacenamiento habrá un servidor que todavía lo tenemos por definir si es en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio Coordinador de la Producción, pero este servidor es exclusivo para lo que es mensajería. Y la difusión vía SMS. Para esto hemos seleccionado los siguientes productos. Lácteos, derivados de trigo, carnes de pollo y carne de res representan el 50% del rubro de alimentos y bebidas de la canasta básica del país. Alimentos y bebidas, no de todo. Entonces, tenerlo en cuenta. Si agregamos arroz, papa, huevos, azúcar, aceite vegetal, estamos agregando un 20% de ese 100% que corresponde a alimentos y bebidas. Y los siguientes productos apenas agregan un 10%, así que si sumamos todo esto, estaríamos abarcando el 80% de los productos que los hogares consumen en promedio en el rubro de alimentos y bebidas. Esto no lo tenemos acá, ¿no? Bueno, solamente para graficar qué productos y en qué mercados estamos hablando a nivel de agroindustrias, bodegas y en frontera. En agroindustria mayorista son 2 veces por semana. En bodegas y fronteras son también asimismo 2 veces por semana. Y en ferias ganaderas, precios semanales. Una ilustración de cómo está previsto: ingresar un código, enviarlo y se recibe el precio del producto en todos los mercados donde existe ese producto. Algo de costos, 10 centavos de dólar por mensaje. Esto va a ser cobrado, lo pagará el mismo productor. Y quizás si hacemos un clic para mostrarlo del website, que quedamos en deuda. Ahí está bien, sí. Bien, lo vamos a dejar para cuando estemos seguros de que cerrémosle nomás. Ya. Bien, esto es
y la parte como estaría conformado ya la coordinación general del sistema de información. La autoridad máxima es un coordinador y 4 direcciones. Una de ellas, lo que es investigación y desarrollo, encargado de levantar la información de campo. La segunda dirección, análisis y procesamiento estadístico. Un tercero, dirección, geoportal y difusión. Y el outsider, informática. No hubiese querido tener informática dentro de esta estructura, pero ¿por qué? Porque tenemos allá la plataforma tecnológica que naturalmente debemos nosotros asegurarnos de tener el poder de contar con todos los ingenieros del sistema 100% de su tiempo dando soporte a la plataforma tecnológica. Así que lo tenemos acá como una cuarta dirección. ¿Qué es eso? Alguien tiene que levantar la información, la segunda analiza los datos y una tercera dirección la difunde. Bien, en lo que es la plataforma tecnológica, que es producto de la consultoría, que nos ha tomado más de un año en el diseño, implementación y ahora estamos en la fase de prueba, ¿qué hace este sistema diseñado? Pues bueno, todo está para ser manejado desde Internet, tanto la parte de lo que es la administración del sistema está diseñado para ser operado a través de la web. Los datos, en momento de ingreso, ya vienen con unos algoritmos atrás basados en la historia de los precios, donde hace un control. Si es que este precio sale por fuera de un rango, pues él saldrá un mensaje allá de que tendrá que justificar su información, el investigador de campo. Así que tenemos todos esos procesos, ingreso, control, validación del dato y su difusión en un solo estructura, de tal forma que si en este momento alguien está recogiendo información de precios al productor y va a cualquier oficina o cafenet o en cualquier parte del Ecuador o el mundo quiera ingresar información, pues lo podrá hacer a través del Internet y al pasar con todos estos procesos de control y validación estará disponible en ese mismo momento en la página web y también en la base de datos de la mensajería de texto vía celular. Es decir, la intervención de personas en la mitad de los procesos que generalmente existen para validar la información ya no va a existir. Todo se hará a través de algoritmos estadísticos. ¿Cuáles son nuestros productos? Con esto termino, no los canso más. Los productos que están dentro de este sistema, a nivel de productor tendríamos precios, costos de producción, estado de los cultivos, insumos agropecuarios, crédito, pronósticos de cosechas y la última parte que es relacionado con la geoinformación. Toda esta información, ya nuestros investigadores de campo van con un GPS y en el momento que van levantando información de precios van georreferenciando también las fincas o los servicios conexos y anexos a la producción. A nivel de copiador tenemos el módulo de compras estatales, el módulo de absorción de cosechas, tenemos un programa allá de absorción, y ferias ganaderas. En el tercero, que es la parte agroindustrial, precios de compra de la materia prima, precios de venta de los productos terminados o procesados, precios a nivel de camales en cuanto a lo que es bovinos, porcinos. En mercados mayoristas, que es lo más desarrollado, que ustedes conocen a Juanita Tejada, ella es la que lidera el tema de mercados mayoristas. En intermedios, precios de mercados intermedios, bodegas comerciales, y aquí también tenemos lo que son fronteras. En consumidor, esto no lo hacemos, tomamos la información del INEC, pero contamos con la información de ellos para ponerlo dentro de nuestra base y pueda ser accesado de una forma más ágil. Y a nivel internacional, cotizaciones de monedas, los precios de los commodities, comercio exterior, esto es un módulo muy importante, frutas y hortalizas,
y otra vez investigamos el precio de los insumos agropecuarios en otros países para compararlos con los nuestros y saber si estamos en desventaja o no, o si hay algún ruido dentro de las casas expendedoras de insumos y fertilizantes. Creo que con esto acabo, no sé si le he agregado algo más, ¿no? Eso es lo que les quería contar en cuanto a lo que es el sistema de información del Ecuador, el presupuesto que contamos ahora para todo esto que ustedes acaban de ver. Prácticamente lo hemos multiplicado por 15 veces de lo que era el año anterior. Cerca de 4 millones de dólares anuales es nuestro presupuesto para que esto funcione. Por ahora contamos con 80 investigadores de campo nuevos que se han integrado, profesionales, con un salario promedio de alrededor de $1,100 mensuales. A nivel de análisis tenemos un grupo de unas 8 personas y en difusión otro tanto igual. Así que estamos hablando de un sistema de información que es el grueso, como debe ser en campo, alrededor de 80, 90 personas, y unas 20 personas en matriz haciendo ya la labor de lo que es análisis y difusión de la información. Nada más eso, ya tendremos oportunidad de interactuar más sobre algunos detalles, si así lo desean. Gracias, Víctor, por tu presentación. En realidad es muy interesante ver la reestructuración que ha tenido el sistema de información de Ecuador, ¿verdad? Poder contar con el apoyo del gobierno y también poder contar con los lazos, ¿verdad?, de asistencia técnica de lo que es la organización, ¿verdad?, de la OIMA. Ya que hemos utilizado eficientemente el tiempo, ¿verdad?, dentro de la agenda. Hemos terminado un poco temprano, no podemos ir a comer en este momento, sino que el almuerzo está programado para la 1 de la tarde, entonces podemos proceder a adelantar un punto de la agenda y proceder a lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión va a ser orientada para las presentaciones realizadas por el doctor Adolfo Martínez, en lo que es administración y apoyo de los CIMAS, para la presentación realizada por el señor Frank Lamp, sobre las mejores prácticas de los CIMAS, ¿verdad?, una perspectiva hemisférica, para la señora Gayatri Shankaraman, sobre la evolución del CIMA en Canadá, y para el señor Víctor Vichelli, que es la reestructuración del CIMA de Ecuador. Así que está abierto. Sí, perdón. Son indicaciones aquí. Las preguntas, o sea, están abiertas, y cualquiera que tenga preguntas, por favor, puede darle vuelta a su letrero, ¿verdad?, para poder darle la palabra. A continuación, Luis Palme. For Víctor Hugo. Esta es una pregunta para Víctor Hugo. Yo quería que nos contaras un poco más sobre el proceso por el que pasaron para institucionalizar el sistema en el gobierno de Ecuador. Que nos contaras un poco más en cuanto a los desafíos que enfrentaron, las puertas que tuvieron que tocar. Sí, bueno, buena pregunta. En realidad no era la hora de las quejas, pero hay muchas quejas a la hora de esas transiciones, quejas relativas a los engorrosos y que puede ser en un país y en la mayoría de los países cuando golpean las puertas del Ministerio de Finanzas para conseguir fondos, en este caso inversión para el sistema de información. ¿Dónde radica el mayor problema, o ha radicado en el caso de Ecuador, la institucionalización del sistema cuando pasamos de fondos de deuda pública, Banco Mundial, hacia lo que es estructura del ministerio, hacer
que se calcifique el sistema de información con recursos caros, se calcifique al esqueleto de una estructura estatal. El problema eran los salarios. Yo recuerdo que mi salario era 2 veces el salario del ministro de Agricultura en esa época, y representaba como 20 veces más el salario de un técnico, de un ingeniero agrónomo que nos estaba acompañando en levantar información de campo. No digo que nuestro salario era alto, pero lo que sí puedo decir que el salario de ellos era muy bajo. Ahora las cosas esas diferencias ya no existen, y por lo tanto no hay esa resistencia de las personas de planta versus contratados. Yo no sé si ese término ustedes lo entienden bien, personas de planta y personas contratadas. Entonces, ahora la diferencia es mínima. Estamos hablando de si habrá una diferencia de salario de 30 a 40%, es mucho, quizás menos. Ya no es 10 veces más, es apenas 20%. Y eso genera envidia. Naturalmente, los humanos, cuando vemos ese tipo de cosas, no hablo de todos, pero sí la gran mayoría, pues son renuentes a cooperar. Expresiones como: si tú ganas 15 veces más, trabaja 15 veces más de lo que yo hago. Sí, pero tú no haces nada. Entonces, ese tipo de cosas siempre molestaron. Y siempre fue un factor determinante en las relaciones de personal de planta con personal contratado. Bueno, ahora la vida se hace un poco más fácil, se ha hecho más fácil en los momentos actuales. Primero, porque no hay esa gran diferencia de salarios. Y segundo, porque hay una exigencia desde el gobierno central que ha facilitado para que el sistema de información se robustezca, o al menos no haya tenido tantos problemas a la hora de llegar a la posición, primero, de preponderante, y segundo, todos están viendo nuestros resultados como parte de los programas de desarrollo en las parroquias, a nivel de territorios, de unidades administrativas mínimas. ¿Por qué? Porque para conseguir recursos ante las SEMPLADES, que viene a ser el organismo de planificación del Estado, dicen: sí, pero usted me tiene que traer sus programas y proyectos en bases de información cierta. Así que estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados. Es una palabra que no sé cómo lo van a decir en inglés, pero que ha dado pauta para poder solicitar cada vez más recursos al Estado, al sistema de información. Todas las personas que están siendo contratadas ahora, las 80 personas, en un año pasan a ser de planta. Ese es el compromiso que se ha puesto muy claro cuando se migró a lo que es la Coordinación General del Sistema de Información. Durante este año vamos a evaluarlos, y después de ese tiempo formarán parte del Estado o de planta y asegurarnos la continuidad y estabilidad de todo ese profesional. Es una inversión muy grande. No sé, Luis Fernando, si con eso, pues, gracias. Sí, para Víctor. Cuando los pongan a planta, ¿le suben el sueldo a todos o le bajan a nosotros? No, la pregunta es, la parte de análisis de mercado no me quedó en claro cómo la vas a expresar en todo eso que parecían que iban a ser códigos. Gracias, Andrea. Buena pregunta. En realidad es algo, hay mucho que contar ahí en el nuevo concepto de la Coordinación General del Sistema de Información.
Si es verdad que hemos llegado más cerca al cielo, o sea, al ministro, también nos estamos ganando enemigos con los viceministros. Y dentro de la nueva coordinación hay un consejo que lo hemos creado exclusivamente para definir proyectos o planes de trabajo de mediano y largo plazo. Porque, ¿qué es lo que estaba sucediendo con esta estructura? Que todos me refiero a las demás direcciones del ministerio, solicitando que levantemos información. Mira, reunámonos para hacer el censo palmero, reunámonos para hacer el censo avícola. Y resulta que me iba a dedicar todo el tiempo que tenía para levantar información en campo a levantar información que no estaba planificada. ¿Cómo le vas a decir no a un viceministro? Si le dices no, estás afuera al día siguiente. Entonces, por eso que hemos creado este consejo que está conformado por los 3 viceministros. Y ellos tendrán que aprobar cosas que no están dentro de nuestro plan. Es un firewall. Es un firewall que lo tenemos allá para justamente evitar que suceda eso. Ahora, cada viceministerio tiene su unidad de análisis. Lo que hemos hecho es conversar con ellos para decir, ok, ¿cómo quieres la información? Y nuestro departamento de análisis se va a circunscribir solo a lo que es la parte estadística, más no interpretar los datos. Y me refiero a interpretar es agregar información con fuentes secundarias, ya sea crédito, ya sea comercio exterior o ya sean variables macro del sector. Eso lo veníamos haciendo, pero es demasiado trabajo para pocas personas. Y tú sabes, una unidad de análisis puede ser o tan pequeña o tan grande como quisieras, dependiendo del trabajo que te den tus jefes. En este caso solamente nos vamos a limitar a poner la información dependiendo cómo ellos la soliciten para que continúen con el análisis. ¿Mm? Gracias. El señor es Stephen Joseph de Dominica. Yo quería preguntar, ¿cómo hicieron para que el personal temporal se convirtiera en personal permanente? En Dominica tenemos una situación, y creo que en otros países también, en la cual los puestos dentro del ministerio se han congelado y no podemos crear nuevos puestos. Entonces, yo no sé cómo hacer para lograrlo. No sé qué fue lo que hicieron ustedes, si tienen la opción de crear nuevos puestos en su país, porque para mí es como crear toda una unidad nueva para el manejo de la información, para el manejo de la inteligencia de mercado. ¿Cómo hicieron? ¿Qué opciones tenían? Bien, gracias. Bueno, 2 cosas. Uno, había muchas personas que tenían ya varios años trabajando y más estaban interesados en jubilarse que en continuar trabajando. Así que salieron algo así como 400 personas de una institución de 5.000 personas. Ese 10%, parte de ese 10% vacante, quedó para integrar nuevos profesionales. Pero, eso uno. 2, esta unidad que te cuento y les he estado comentando, pues es nueva en la estructura del Ministerio de Agricultura. Así que hubo que buscar en finanzas los 4,5 millones adicionales para el funcionamiento de esta unidad. ¿Y qué hay que hacer? Hay que vender, porque es importante la información, como mencionaba la representante de Canadá. Yo creo que los argumentos están ahí. Quizás trabajar en los nexos con los sectores privados, sector público, y
y creo que eso es un arte, el vender lo importante que puede ser para los planes y desarrollos que cada vez más se basan sobre información que la piden con calidad y como mencioné hace un rato, levantar información es costoso y hacerlo con calidad es mucho más todavía. Yo no sé si tal vez escuchar la experiencia de algunos otros países en ese tema sería también interesante, pero al menos en Ecuador ese fue el camino que utilizamos, ¿no? For Victor, Una pregunta para Víctor. Usted dijo que el sistema de cómputo utiliza algoritmos para dar información sobre las tendencias y que dispara una alarma cuando los precios están fuera de ciertos rangos. Yo me pregunto si ese sistema toma en cuenta variables como los desastres naturales, normas de calidad, etcétera, y contrasta esto con las negociaciones en el sitio. Se basa sobre la historia de los precios y de los productos en cada uno de los mercados, incluso hasta por presentación. Y se toma esa historia y se hace un análisis de su coeficiente de variación y se lo introduce como una semilla. A esa semilla se la ha venido probando para ver cuántas veces obtenemos una señal de alerta sobre precios inusuales en el mercado. Yo no sé si es una ventaja o no, pero en nuestro país tenemos la moneda que es el dólar, adoptamos el dólar en el año 2000 y naturalmente eso nos quita un poco de ruido en las variaciones de los precios versus países que tienen procesos inflacionarios que es algo que viene implícito en los incrementos de precios y es un factor que habría que considerarlo allá, pero al tener una moneda dura, no sé si dura ahora, pero con respecto a otras monedas no es así, pero sí da cierta flexibilidad solamente de basarse sobre el proceso histórico del comportamiento de los precios de ese producto en ese mercado y con diferentes presentaciones. Y ahora, si es que hay algo raro sobre ese precio introducido, sale una señal de un casillero para que el investigador dé sus motivos o causas por el cual el precio tuvo esa variación ese día. Si los precios están dentro de ese rango considerado normal, no sale esa ventana que pide explicación. Si es que la explicación no es introducida, simplemente la información no es guardada. Y después viene algo que está dentro del proceso de todo lo que hay que hacer con respecto a los precios allá, que es una unidad de seguimiento y control a la persona, al reportero. Porque si hay muchos errores identificados como tal, de que no ingresó una justificación o de que los precios que él envía tienen un comportamiento diferente de otros mercados, del mismo producto, del mismo presentación. Un mercado me dice que los precios están subiendo, mientras el otro mercado me dice que están bajando, entonces hay algo que hay que buscar la explicación de qué sucede con eso. Entonces, esta unidad es la encargada de encontrar esas inconsistencias no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, en el tema de precios de mercado, eso son semanas, para identificar si es un problema de capacitación, si es un problema de catálogos de productos. Cada producto tiene que estar en un catálogo, tomado fotos, peso, medidas, etcétera, etcétera. Y con eso pues le damos una solución, más no para quitarlo como reportero, sino como para darle más capacitación, ¿no?
para identificar problemas y resolverlo a través de capacitaciones. Yo había mencionado dentro del seno de la OIMA que el software que está diseñado y dentro del país lo consideramos como un bien público. Si algún país necesita o solicita a Ecuador ese software, podríamos entrar en tratativas de hacer que eso sea posible. Es una pregunta para ti, bueno, una pregunta de reflexión, ¿no? Hoy cuando veíamos tu presentación, que te debo felicitar, que fue muy buena, había un tema que está, o por lo menos en mi cabecita está rondando, que no puedo, a veces, o es parte de una discusión quizás más profunda, que tiene que ver, que nosotros ponemos como casi todos los actores de la cadena comercial como buenos, o sea, amigables. Y en realidad yo tengo la idea, la percepción, que muchos actores de la cadena no le interesa la información y que son proactivos en no tener o que no se difunda la información, porque es parte de su ganancia. Entonces, justamente en cualquier sistema, digo, ¿cómo contribuimos a que haya esa información en toda la cadena y cómo contribuimos a que sea imparcial si no hay políticas, diríamos, de Estado, políticas institucionales? Hoy creo que en una presentación, esto hago un paréntesis, se dijo que no tendría que haber políticas. En realidad, yo creo que sí, tiene que ser, cualquier sistema tiene que ser apartidario, pero tiene que tener políticas claras para llevarlo a cabo. Pero un poco, digo, ¿cómo, la pregunta vendría, cómo tratar que el sistema sea lo más imparcial posible y que contribuya a esos no tan amigos a hacerlos más amigos? Gracias, Alfredo. Bueno, en realidad, los esfuerzos que han venido haciendo los CIMAS a nivel hemisférico, podríamos decir, han sido enfocados sobre todo para poder incorporar los diferentes agentes, si podemos hablar así, de la cadena agroalimentaria. Y obviamente vemos en muchos países que hay un esfuerzo para recolectar precios a nivel de productor. Y podríamos decir que el interés fundamental de los CIMAS en general ha sido el beneficiar a través de la transparencia a ese sector más débil de la cadena, que es la producción primaria. Definitivamente que hay otros eslabones que no tienen ningún interés, como bien lo mencionás y todos lo sabemos, en difundir o en compartir esa información. O sea, entre menos información haya, obviamente más ganancia va a haber. Y es un paradigma que ha estado y probablemente permanecerá por mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que las relaciones que los CIMAS puedan tener, y esto no es una regla, yo creo que va a depender mucho de la habilidad y, como decía Víctor, del arte, porque esto no es una ciencia, esto yo creo que más bien es un arte. Creo que Fernando lo ha mencionado muchas veces, la recolección de precios no se puede ver como una actividad que la vamos a discutir hoy y la vamos a aplicar igual. No, o sea, tiene muchas complejidades. Y yo creo que en ese sentido, el rol, el liderazgo que tenga el CIMA, ya sea en manos privadas o públicas, con los diferentes actores, las federaciones, las asociaciones, va a generar un ambiente de credibilidad y sobre todo de transparencia, que va a permitir
tener ese acercamiento que todos andamos buscando. Yo he tenido la fortuna de estar con los colegas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y es interesante el acercamiento que han tenido. No sé si es un factor cultural o no tengo la respuesta, con los otros agentes en la cadena. No podría decir de que todos tenemos que copiar lo que están haciendo ellos porque son situaciones diferentes. Pero creo sí, definitivamente que un factor fundamental es la objetividad y la transparencia. Y obviamente todo eso está también muy vinculado con cómo está posicionado el sistema. Y yo creo que esa es una cuestión que alguien puede decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo creo que primero es el huevo, o sea, primero los sistemas tienen que posicionarse por sí solos, y lo que hablaba ahorita Víctor de la institucionalidad es importante, y yo vuelvo y repito, o sea, el hecho de que nosotros estemos en este taller nos obliga de alguna forma a informar a nuestras autoridades, y a mí, igual forma como ICA, me interesa informar al director general, porque el director nuestro trabaja directamente con los ministros. Entonces, creo yo que el posicionamiento del CIMA en el ambiente de negocios agrícolas en el país va a permitir justamente ese acercamiento, que obviamente no siempre va a ser bienvenido, pero que nos va a permitir tener una visión mucho más integral de cómo se conforma, de cómo se crean y se comportan los precios del mercado. Nuestro colega de Barbados, por favor. Gracias. Tengo un comentario y una pregunta más para el señor Víctor Buccelli. Yo también quisiera felicitarlo por su presentación, sumamente informativa. De hecho, estoy impresionado y me siento intrigado por el sistema que ha podido crear su organización. Nosotros vamos a hablar con usted porque quisiéramos aprovechar la oferta que usted nos ha hecho ofreciendo de ese software. El desarrollo de un sistema de calidad exige de un esfuerzo sostenido. Y nosotros hemos estado trabajando en esto desde 1995 y ustedes todavía siguen trabajando. No sé si usted lo dijo, pero nos podría decir cuál fue el costo de este proyecto. De la última parte o de la transición desde el año 1995 hasta... No me quedó muy claro de cuál es el periodo que te refieres. But you had indicated that you Usted dijo que había recibido asistencia del Banco Mundial. Y mi pregunta es, ¿cuál fue el costo de establecer el sistema que tienen ahora? Porque esta información me va a ser útil cuando yo tenga que hablar con mi jefe sobre el nivel de inversión que requiere el establecimiento de un sistema de calidad. Bien, ok, quizás no tenga las cifras en cabeza en este momento, pero podríamos ensayar algo muy rápido. Estamos hablando que Ecuador es un país de 240.000 kilómetros cuadrados, que en hectáreas vendría a ser 2.400.000, área agrícola es 1.200.000. Para eso estoy utilizando 80 personas, como 100, 4 millones. Así que si dividimos los 120.000 hectáreas, 1.200.000 hectáreas, y me está costando 4,5 millones, podríamos tener un indicador de $4 por hectárea, lo que me cuesta mi sistema de información en Ecuador al año. Así que eso puede ser un indicador muy rápido de lo que podría costar implementar un sistema de información.
Bueno, compañeros, esta sesión de preguntas la vamos a dividir en dos, ¿verdad? En estos momentos seguiríamos a Fanny, ¿verdad? Para que nos dirija a dónde va a ser el almuerzo. Quiero decirles que el almuerzo corre, ¿verdad? Bajo nuestro costo, ¿verdad? Pueden pagar en dólares, no hay ningún problema. Lo único que el cambio se lo van a dar en colones. Y estaríamos de regreso aquí a las 2 de la tarde y seguiríamos con la siguiente ronda de preguntas. Y por favor les pediría a las personas, ¿verdad?, que tienen su letrero arriba que lo dejen y lo contestaremos en orden al cual fue levantado. Un comentario adicional. Pueden dejar con toda confianza sus bienes. Vamos a cerrar aquí todo para que no tengan que llevarlo a la cafetería. Gracias.